Hola, soy Michel Wassouf, soy arquitecto y director de la empresa Energy House Arquitectos en Barcelona, en España. Nosotros nos dedicamos sobre todo en el desarrollo de edificios de muy bajo consumo energético y de esto va a tratar el curso. En concreto, es un temario sobre un estándar que viene del centro de Europa, se llama Casa Pasiva o en inglés Passive House y es un estándar donde se consiguen edificios de muy bajo consumo energético, o sea, sobre todo interesante para paliar los efectos del cambio climático y también para concebir edificios de un gran confort térmico para los usuarios y un consumo energético y económico muy reducido, tanto para calefacción como refrigeración y de consumo eléctrico de la vivienda. Por lo tanto, tiene un interés por un lado particular, personal de los usuarios de la vivienda y también un interés político porque a escala grande la aplicación de este estándar puede contribuir en la reducción de los consumos de energía fósil y por lo tanto también reducir los gases de efecto invernadero. Espero que os guste el curso y para cualquier duda nos podéis también contactar a través de nuestra página web, por ejemplo, www.energyhouse.com. Con la creciente sensibilización por los límites de los recursos energéticos en nuestra tierra, sobre todo derivado por el uso de los edificios, han aparecido ya en los años 70 los primeros edificios de bajo consumo energético, sobre todo en países fríos como Suecia o en regiones de Estados Unidos. Y a raíz de esta experiencia se ha establecido en los años 80 en Alemania ya una primera edición de un estándar de bajo consumo energético. Y a principios de los 90 se descubre en el marco de un proyecto de investigación en el Land Hesse que reduciendo la demanda de calefacción por debajo de 15 kWh por metro cuadrado y año podemos prescindir de un sistema de calefacción convencional. Es ahí cuando nace el estándar Passive House del que vamos a hablar en este curso. Hoy en día el estándar Passive House no solo se está aplicando en viviendas, sino también en el sector terciario y en edificios docentes. Y recientemente se está también certificando el estándar en supermercados, en estaciones de bomberos o en centros polideportivos. Y hace 2 años se ha desarrollado el sello Enerfit, que es el mismo Passive House, pero adaptado a la rehabilitación de edificios existentes. Hay varias maneras de explicar el estándar Passive House. La más sencilla también es la que se puede aplicar a nivel internacional. Un edificio se puede considerar como Passive House cuando la energía necesaria para calefacción o bien para refrigeración se puede suministrar solo a través del aire y de la ventilación necesaria para garantizar un mínimo de higiene en los ámbitos interiores. Este caudal de ventilación más o menos son 30 metros cúbicos por hora y per persona en el sector residencial, en el uso de viviendas, y que equivale a un caudal de 0,3 renovaciones por hora. Es un caudal relativamente bajo cuando se compara con los valores que establece la normativa europea hoy en día para este tema. Y con esta definición, como bien hemos dicho antes, tenemos un protocolo válido a nivel internacional tanto para un clima frío como puede ser Estocolmo o una ciudad como Río de Janeiro en Latinoamérica. En este sentido, el estándar Passive House se distingue de los demás estándares que existen hoy en día para bajo consumo energético porque ha sido capaz de definir una metodología que no depende del clima de cada lugar. Basado en la experiencia de una serie de prototipos en los años 90, el Passive House Institute ha sido capaz de transponer esta definición conceptual que hemos explicado antes en una fórmula sencilla matemática que se explica en 10 vatios por metro cuadrado como máxima carga permitida para la calefacción o bien para la refrigeración. Quiere decir que un edificio Passive House necesita solo una carga de calefacción de 1 kilovatio para una vivienda de 100 metros cuadrados en una ciudad como Estocolmo, o bien al revés,
para una ciudad como Sevilla, 1 kilovatio de potencia para frío cuando estamos hablando de una vivienda de 100 metros cuadrados. Y este valor límite, que son 10 vatios por metro cuadrado de superficie útil, el valor máximo permitido para la potencia de calefacción o bien de refrigeración, equivale a una demanda de calefacción de más o menos 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año, o bien una demanda para refrigeración también de 15 kilovatios por metro cuadrado y año. Y además el sello Passive House no solo se limita en los valores de demanda para calefacción y demanda para refrigeración, sino también establece un valor máximo permitido para el total de consumos derivados por el uso del edificio. Y estos consumos no son consumos finales, sino lo que se llama consumo de energía primaria, o sea, aquí se introduce un factor medioambiental para reducir el impacto ecológico derivado por el uso del edificio. Así que tenemos 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año de demanda de calefacción, lo mismo para la refrigeración y 120 kilovatios hora de máximo permitido en energía primaria, en consumo de energía primaria, y hay un último vector que tenemos que tener en cuenta y que es necesario para poder certificar, y que es el de limitar las pérdidas por infiltración de aire desde el interior del edificio hacia el exterior. Este límite de infiltración de aire se cuantifica con un valor que se llama N50, y en el caso de Passive House no puede estar mayor a 0,6 renovaciones cuando la diferencia de presión entre el interior y el exterior son 50 pascales. En el caso de la rehabilitación, el sello Enerfit, podemos ir a un valor un poco mayor, hasta 1,0 renovaciones por hora, con 50 pascales de diferencia de presión. En los últimos 20 años, el Passive House Institute ha ido desarrollando una serie de actividades de certificación, no solo limitado a certificar edificios, sino también a certificar proyectistas Passive House, digamos, expertos que pasando por un curso y por un examen obtienen el título de Passive House Planner o Passive House Consultor. También hay certificados para instaladores, hay certificaciones para elementos constructivos, como por ejemplo carpinterías o cristales, también de elementos de las instalaciones, como puede ser una máquina de ventilación controlada o unas máquinas compactas. Bueno, ahora vamos a entrar en la página web oficial del Passive House Institute y vamos a ver la hoja de certificación. Esta hoja de certificación está ordenada por diferentes criterios. Primero hay el submenú de los componentes, o sea, todos los elementos constructivos que forman parte de las soluciones de Passive House están aquí listados. Aquí se me abre una subpágina con tres partes. Primero, una página de las certificaciones de elementos constructivos opacos, o sea, por ejemplo, paredes, componentes de paredes para Passive House. En la segunda es certificaciones que se refieren al tema de ventanas, pero también a puertas de entrada, y a la derecha pues una cierta lista de elementos de instalaciones activos, que son las máquinas de ventilación controladas para edificios pequeños y luego para edificios grandes, y las máquinas compactas. Podemos entrar, por ejemplo, en Wall and Construction Systems, a modo de ejemplo, y aquí veremos toda la lista de empresas con sus productos que hayan pasado a través de un proceso de certificación de sus productos, y donde pues este producto cuadra con los criterios de certificación del Passive House Institute. Bueno, aquí en esta página veremos la ficha técnica de este elemento constructivo certificado con todos los criterios que establece el Passive House Institute para este tipo de elementos constructivos.
Con la certificación de los componentes constructivos, el Passive House Institute ha ido definiendo diferentes zonas climáticas para luego poder certificar para cada zona climática una serie de criterios que tienen que ir aplicados a la certificación de los elementos constructivos. Estas zonas climáticas pues empiezan por una zona muy fría que puede ser, por ejemplo, una zona del norte de Escandinavia, hasta la zona muy cálida que puede ser en el centro de África, por ejemplo. Todas estas certificaciones se basan en unos criterios de confort y de higiene que se han establecido en los últimos 20-30 años y que se basan en la norma ISO 7730. Entonces, de este modo, se puede garantizar que lo que se certifica por el Passive House Institute no solo es la base para conseguir muy bajos consumos energéticos, sino que también garantiza para esta zona climática un muy alto estándar de confort climático y también garantiza que no haya problemas de higiene como puede ser, por ejemplo, una condensación superficial o una condensación intersticial. En cuanto a la certificación de los edificios, y visto que el PHPP es una aplicación unizonal, o sea que solo simula el comportamiento del edificio como una zona única, las certificaciones se suelen hacer solo para un uso determinado en el edificio. Un ejemplo, un bloque de viviendas donde en la planta baja tenemos solo locales, solo certificamos las plantas superiores, las de las viviendas, y la parte de la planta baja se excluye de la certificación, aunque luego a la hora de construir esta planta baja se utilizan las mismas soluciones constructivas que hemos diseñado para las viviendas. Aunque el estándar ha empezado con la tipología residencial y la mayoría de las certificaciones son edificios residenciales de viviendas, poco a poco se está aplicando también en el sector no residencial. En el caso no residencial, poco a poco el estándar se está aplicando para nuevas tipologías, como puede ser, por ejemplo, supermercados o palacios de congresos, y donde, conjuntamente con el Passive House Institute, se establecen las hipótesis de cálculo y la metodología de certificación para este tipo de edificios. En el año 2010, el Passive House Institute creó el sello EnerPHit, hecho para la rehabilitación de edificios y para tener en cuenta las dificultades que podemos tener a la hora de certificar un edificio bajo los parámetros Passive House. Estas dificultades pueden ser, por ejemplo, la mala orientación del edificio que no podemos cambiar, o una mala distribución de las ventanas, o la existencia de una serie de puentes térmicos que son difíciles de eliminar. También dificultades de eliminar las infiltraciones al aire que existen debido a que no podemos acceder a partes determinadas de la construcción o por restricciones económicas o de tipo funcional. El sello EnerPHit se ha definido primero para un clima frío templado, digamos para regiones como Alemania o Austria, pero precisamente en el año 2014 se ha establecido una serie de parámetros para poder aplicar este sello también para los demás regiones climáticas que tenemos en nuestro mundo. Hay que decir que este sello tiene dos vías de certificación: o bien vamos por el camino prescriptivo, donde se define la calidad constructiva de la envolvente, o sea, digamos para un clima frío templado, pues unas transmitancias térmicas no mayores a 0,15, 0,20 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Entonces, estas condiciones constructivas para un clima como puede ser el de España, que es un clima cálido o cálido templano, se adaptan con unas transmitancias algo mayores. Esto, digamos, queda definido en la página oficial del Passive House Institute, que es www.passive.de, y además hay una vía prestacional que va a través del cálculo con la herramienta PHPP y que establece unos valores máximos permitidos para poder certificar en EnerPHit. En el clima frío templado estos valores
son entre 30 y 40 kilovatios hora por metro cuadrado y año para demanda de calefacción. En cambio, para un clima cálido o clima cálido templado, pues son valores menores, que son entre 15 y 20 kilovatios hora por metro cuadrado y año, tanto para calefacción como para la refrigeración. En general, se puede concluir que todas estas actividades de certificaciones son más rigurosas que las que se establecen por la normativa. No solo la certificación de los edificios, sino también, por ejemplo, la certificación de los elementos constructivos. Un buen ejemplo es la certificación de las máquinas de ventilación mecánica controlada. Aquí el Passive House Institute establece unos criterios mucho más rigurosos a la hora de definir el rendimiento nominal de recuperación de estas máquinas. Un ejemplo, una máquina que según el protocolo Passive House consigue un rendimiento del 75%, que es el mínimo necesario para poder certificar en Passive House. La misma máquina pues consigue un rendimiento oficial del 90 o 95% según el protocolo normal por la normativa internacional que se suele aplicar.